Entonces, Buenas noches, profe. buenas noches. Espero que se... Buenas noches, profesora, buenas noches para todos, muchachos. Listo. Nuestra temática del día de hoy vamos a ver un ejemplo aplicado a la teoría general de sistemas. Y acá vamos a ver la gran importancia de la teoría general de sistemas. Vamos a aplicarlo al sistema de gestión de calidad. Bueno, ¿qué es un sistema? Pues eso es, William. Profe, gracias. Una pregunta. La clase de la semana 9, la semana pasada, no la has todavía subido a la plataforma. Estaba en eso. Ah, ok, Sí, ok. Bueno, en la plataforma ya está esa. Ya hace está esta ratico miré y materia. no. Estaba hasta la semana 8, la semana 9 no Ah, estaba. me falta de pronto es habilitarla. Sí, ya dame Ah, ok. 5 y ahorita cuando termine la clase la habilito. Dale, gracias, profe, muy amable. Bueno, entonces arrancamos. Vamos a arrancar pues ya ustedes manejan un poco el tema, ya con base en todo lo que hemos venido desarrollando, pero pues contextualizándolos, vamos a retomar algunos aspectos. ¿Qué es un sistema? Pues es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales o conceptuales, dotando de una estructura, una composición y un entorno particulares, que funcionan como un todo. Esto ya lo tienen ustedes más que claro. Pero lo vamos a enfocar al tema del sistema de gestión de calidad. ¿Qué es gestión? Es la acción y el efecto de gestionar y administrar de forma más específica. Una gestión es una diligencia entendida como un trámite necesario para conseguir algo, resolver un asunto habitualmente de carácter administrativo o que conlleva a documentación. Profe, ¿le puedo pedir un gran favor? Señor. Si podemos leer un poquito más pausado, es tan amable, para poder como masticar un poquito el concepto, dilucidarlo y entenderlo mejor. Le agradezco mucho. Bueno, voy muy rápido, eso está bien. Que me paren porque es que a veces cojo. Bueno, arranquemos otra vez entonces. ¿Qué es un sistema? Pues es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya que se trate de elementos materiales conceptuales dotado de una estructura, una composición y un entorno particulares que funcionan como un todo. Cuando hablamos de un sistema, ya estamos hablando de que tiene entradas, un proceso y unas salidas y un feedback o retroalimentación. Estos conceptos ya lo hemos venido revisando. Esto lo vamos a aplicar al sistema de gestión de calidad. Entonces, como lo vamos a aplicar al sistema de gestión de calidad, vamos a aplicar este concepto de sistema basado también en qué es una gestión. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de la acción y un efecto de gestionar o administrar. De forma más específica, una gestión es una diligencia entendida como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva una documentación. Cuando hablamos de gestión, son actividades que vamos a empezar a desarrollar para poder conseguir algún logro dentro de algún proceso administrativo. Puede ser esa gestión puede ser documentada o muchas veces no son tampoco documentadas. Lo más efectivo es que pues se genere algún documento o algún proceso para dejar evidencia de la gestión. ¿Qué es calidad? La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad o un cumplimiento de requisitos de calidad. Recordemos que la calidad es subjetiva. Para eso depende del contexto que tenga la persona o en el imaginario que tenga la persona con respecto a su concepto de qué es calidad, ¿sí? Puede tener referencia algunas veces con respecto al valor, con respecto al uso que le esté dando, a la durabilidad y ya lo vamos a revisar.
La calidad tenemos que verla dentro de un sistema de gestión. Para poder entender, aplicar la calidad al servicio como tal, tenemos que empezar a mirar el sistema de gestión como una metodología que me ayuda a visualizar y administrar mejor una empresa, un producto o un proceso, área bajo mi cargo, y por lo tanto a lograr mejores resultados a través de acciones y toma de decisiones basadas en datos y en hechos. Ya cuando empezamos a hablar de gestión, empezamos a decir que era alguna actividad para lograr un objetivo, ¿cierto? Pero ya cuando estamos bien mencionando un sistema, el sistema me empieza a vincular otros aspectos más importantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a empezar a decir, a buscar un resultado, pero va a ser con base en una toma de decisiones, pero no va a ser una toma de decisiones aleatorias, va a ser una toma de decisiones basada en datos y hechos. Hablamos del sistema de gestión desde el punto de vista de la planeación, de la asignación. Cuando hablamos de planeación es que estamos organizando un proceso, las asignaciones de recursos. Vamos a hablar de medición, de una evaluación y una comunicación y retroalimentación, ¿sí? ¿Por qué ponemos comunicación y retroalimentación? No podría pensar que son iguales. Comunicar, estoy yo informando. Cuando hay una retroalimentación, no solamente informo, sino que recibo información de la otra parte que me ayuda a alimentar el sistema. Y esta retroalimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí parte nuevamente el proceso de planeación o de ajuste para volver a asignar recursos, a medir nuevamente la calidad, evaluar si está funcionando, volver a informar y hacer. Entonces el sistema es digamos, de una manera cíclica en el momento en que yo comienzo a hacer este proceso de retroalimentación, de planeación, etcétera, etcétera. Ahora hablemos qué es un sistema integrado de gestión. Pues un sistema integrado de gestión, digamos que es único y diseñado para gestionar múltiples aspectos en las operaciones de una organización. Une algunas normas relativas a la gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral. Por ejemplo, constituye elementos fundamentales para llevar a cabo una política adecuada, digamos, en el seno de una compañía. Y casi, digamos que hace más de medio siglo este proceso ya arrancó y se ha ido unificando. ¿Para qué? Con el fin de poder facilitar como su nombre le dice, la integración y la implementación de los sistemas de gestión como tal. Inicialmente, cuando empezó el proceso de calidad, iba separadito, pero ya cuando empezaron a vincularse en las otras normas, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, las normas de seguridad de la información, etcétera, etcétera, comenzaron a darse en cuenta que definitivamente tocaba hacer una integración. Por eso fue que el sistema como tal se unió, se fusionó para poderlo llevar a cabo de una manera más fácil. Hay empresas que ya habían arrancado con sistemas de gestión de calidad o sistemas ambientales dependiendo la actividad económica que tuvieran, y al llegar la integralidad, pues al buscar los dos certificaciones, obviamente pues lo que hicieron fue realizar un estándar de alto nivel. Los sistemas de gestión integrado, pues están las ISO 9000, que es la calidad está enfocado a la calidad, que busca satisfacer los requerimientos del cliente. La ISO 14000, que está enfocado al medio ambiente, aquí busca minimizar el impacto medioambiental. La ISO 45000, que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables. Aquí digamos que hay otra que es la ética y responsabilidad social, que es la SG 21, aquí implicando las distintas áreas y coordinando los recursos, acciones a desarrollar con respecto a esto. ¿Qué busca estos sistemas integrados? Pues acá está ambiente, seguridad, responsabilidad social, inocuidad, calidad, etcétera. Estos sistemas como tal, cada uno de los sistemas que estamos mirando acá, tienen nuevamente entradas, un proceso, unas salidas, una retroalimentación.
Y en algún momento pues empezaban a encontrar, por eso fue que empezaron a integrarse como tal, para no empezar a verlas como islas, y tenía que desarrollarse para cada uno un auditor, para cada uno una normativa, para cada uno un manual de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, acá ya empezamos a mirar cómo funciona la teoría general de sistemas a los sistemas integrados de gestión de calidad. ¿Qué orientaciones tienen estos sistemas? Las orientaciones que tienen principalmente es que yo tengo que saber qué quiero lograr con los sistemas cuando voy a comenzar a vincularlos. Entonces, empiezan las entradas, que son los objetivos estratégicos. Aquí la compañía, la empresa tiene que definir a dónde quiere llegar. Entonces, y depende también de su actividad económica. Entonces, si es una compañía que está trabajando productos químicos, por ejemplo, uno podría decir, no, la norma que más le aplica es la ISO 14000, ¿cierto? Pero también puede vincular la ISO 9000 porque quiere certificar X producto, X proceso dentro de la estrategia que tiene. Y pues uno diría, también vincularía la ISO 45000, ¿por qué? Porque tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo voy a revisar si lo logro? Pues con definiciones de factores claves de éxito e indicadores. Entonces, otra entrada del proceso. Tengo que definir cuáles son los factores claves de éxito, qué indicadores son los que voy a vincular dentro del sistema, ¿para qué? Para que pueda tener éxito o proyectar un éxito. ¿Qué tengo que hacer para lograr y quién y cuándo? Entonces comenzamos a vincular las metas y los responsables. Comienzan a trabajar los subsistemas dentro del proceso. ¿A qué me refiero con los subsistemas? Si yo estoy trabajando dentro de una empresa y la empresa está departamentalizada, ¿cierto? Entonces, esos subsistemas como tal que están dentro de la gran empresa comienzan a funcionarse y a trabajar y a tener unas metas y unos responsables con lo que yo quiero vincular a la implementación del sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, caso compras. Tendría que saber y hacer evaluación de proveedores para el caso de que yo quisiera certificar algún producto, algún proceso. El caso de el área como tal que esté vinculada a hacer el proceso, a sacar el producto, tiene que vincularse también acá con unas metas y con el responsable. Entonces ya empezamos a asignarlos y a tener como tal la determinación de cada uno. ¿Voy muy rápido o van bien? Bien, bien, siga, bro. Ah, bueno, es que me... Entonces, para seguir con la implementación del sistema, entonces, de gestión, ¿cómo informo a quién lo tiene que hacer y me aseguro de que lo haga? Entonces, comienzo a hacer los foros de gestión de desempeño, voy a hacer algunas minutas, algunas comunicaciones, comienzo a trabajar diferentes estrategias. No sé, ¿ustedes conocen algunas estrategias para informar en la empresa? Levanten la manito para participar, porfa. ¿Cómo podríamos a conocer la estrategia de que vamos a hacer un proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad, William? Sí, profe, pues a veces por medio de correos electrónicos, directamente pues al jefe encargado del área, ¿no? En muchas empresas existe también, digamos, la parte de sugerencias, de mejoramiento de la empresa, donde lluvia de ideas, y usted puede enviar a ese departamento de recursos humanos o del que esté solicitando, digamos, las mejoras que usted crea que pueda llevar a cabo para su departamento, su sección. Todo eso va dando, digamos, unos procesos de calidad muy interesantes dentro de la organización y los van acomodando dentro del proceso que se requiera. Sí, señor, muy bien. ¿Qué más? Buenas noches, Lidia. Buenas noches, profe, qué pena. ¿Me repite la pregunta que me desconcentré escuchando a William? ¿Qué estrategias podrían usar ustedes para dar a conocer o para informar que se va a implementar un sistema de gestión en la empresa?
Bueno, yo trabajé un par de meses en esa área de salud y seguridad en el trabajo y nosotros lo que hacíamos con el coordinador de zona llanos era de que la empresa como tal ya estaba certificada, pero cualquier cosa, cualquier avance, cualquier información que dábamos, la dábamos por medio de charlas en las cuales hacíamos firmar, obviamente, para tener el soporte de que sí lo habíamos hecho. Entonces, casi siempre lo hacíamos por medio de comunicación directa, por medio de diapositivas, por medio de la cartelera de información de la empresa. También a veces a las personas que usaban correo electrónico y digamos más que todo el personal de oficina, porque el personal de campo, pues ellos estaban más pendientes era de los correos de campo que de los de oficina, entonces por medio de correo electrónico, pues eso dependiendo, pero se pueden manejar muchas estrategias de comunicación. Sí, señora, muchas gracias. Héctor, buenas noches. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Pues en la empresa en la que yo estuve trabajando durante 26 años, vi pues algunas cosas como las de, ellos se quisieron certificar en la ISO 9000 y pues en varias, querían sacar varias certificaciones pues para poder internacionalizarse. Entonces, por lo regular, en la cartelera nos avisaban de las reuniones que había, se hacían capacitaciones, se instruía a todas las personas sobre lo que se iba a hacer, cómo iba a ser la certificación, y se hacía como una especie de ensayo, se hacían auditorías internas, se capacitaba a las personas para que en el momento en el que vinieran a certificar todos estuviéramos equiparados, por decirlo así, con la información, que todos estuviéramos en la misma línea, que nadie lo cogieran, como se dice, desprevenido, sino que todos estuviéramos con los conocimientos necesarios para que cuando viniesen a hacer la auditoría o la calificación de la certificación, entonces estuviéramos al tanto y supiéramos responder cuando se nos preguntara al respecto de fichas técnicas, de procesos, de procedimientos, de hojas de vida, bueno, todo lo que tiene que ver con la empresa. Eso quería compartir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esas son las estrategias para que el sistema como tal no se caiga, para que yo empiece a que funcione, digamos, la implementación. Ahora, otra orientación que toca tener en cuenta es cómo sé si se está cumpliendo el objetivo. Entonces, tiene que haber una retroalimentación por parte de ese sistema para que nos diga definitivamente lo que ustedes están implementando está acorde a lo que a lo que quiere llegarse o no. Definitivamente hay una desviación muy alta y que hay que hacer. Entonces, debe existir una revisión periódica de indicadores y reportes en foros de gestión de desempeño. Esos foros de gestión de desempeño, muchas compañías lo manejan como los comités de calidad, como los comités primarios, etcétera, etcétera. La siguiente es, ¿qué tengo que hacer para corregir esos incumplimientos? Entonces, como lo veíamos dentro de la teoría que hemos venido desarrollando, hay momentos, todos los sistemas como tal llegan a tener un desequilibrio, a tener, digamos, una mayor información, pero en cuál es la estrategia del sistema, comenzar a buscar alternativas para poder nivelar nuevamente el sistema para que se mantenga y o evolucione en algunos casos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para corregir ese incumplimiento? Pues buscar los planes de acción, desviaciones e indicadores y seguimiento a esos planes de acción. Entonces, dentro de la compañía quiere certificarse, comienza un proceso de implementación, a investigar y vamos a mirar los pasos a pasos, cómo sería ese proceso de implementación. Aquí ahora estamos empezando a entender cómo funciona el sistema. Entonces, ya empezamos dentro de la orientación, como lo miramos, la planeación. Esa planeación va al detalle. Viene la planeación, los objetivos, siempre están enmarcados entre los objetivos estratégicos, porque obviamente la compañía tiene unos objetivos estratégicos que son lo que la va a permitir permanecer en el tiempo. Indicadores y metas, que son los que evalúan si estoy cumpliendo mis objetivos como tal, unos monitoreos de los indicadores, como los hablábamos ahorita, esto es esquemáticamente cómo se vería, una evaluación y una asignación de seguimiento. Aquí hay unas definiciones para el sistema de comunicación, debe existir unos integrantes, quién debe comunicar una agenda, debe haber una periodicidad para esa comunicación,
como lo mencionaba Liria, una frecuencia de foros, un formato de cómo lo voy a hacer, unos planes de acción, una medición de la eficacia. En algunas compañías, dependiendo su tamaño, inclusive existe el área de prensa, ¿cierto? Cuando se quiere dar a conocer o comunicar por medio de la intranet o cuando se quiere dar a comunicar a nivel interno, a nivel externo. Entonces, hay unos departamentos que ya tienen una consolidación más alta para poder informar. Pues depende del tamaño de la empresa o a veces del impacto que tenga la empresa o las relaciones que tenga con las partes interesadas. Dentro del ciclo como tal de planear, hacer, verificar y actuar, pues me imagino que ya lo conocen ustedes. Entonces, dentro del plan es crear una estrategia, planear la estrategia, alinear la organización con la estrategia, planear la operación de la organización, controlar y aprender de la operación, probar y adaptar la estrategia. Es importante que dentro de esta planeación, miren lo que están diciendo acá para la implementación. Voy a controlar y aprender de la operación. Una de las situaciones que de pronto se nos presentan muy a menudo cuando estamos haciendo un proceso de implementación que ya traemos experiencia o digamos vividas por otras compañías, es que queremos que lo que implementé en la otra compañía que me funcionó, me aplique a esta compañía. Resulta que cada empresa tiene su propio sistema. Pueden tener la misma actividad económica, pero sus características y condiciones difieren. Y eso hace que nosotros tengamos que ajustar esa planeación a la operación como tal de la organización. Y cuando habla acá de controlar y aprender de la operación, es que estamos en un continuo aprendizaje, hay que escuchar a las personas de base y a las personas pues directivos también para poder comenzar a unir estos dos aprendizajes y hacerlo uno y poder hacer adaptaciones a esa estrategia. Ya en el hacer como tal del sistema empiezan a funcionar o a desarrollarse en los manuales, los procedimientos, protocolos, se implementa la estrategia, se pone en marcha lo planeado y ya se ve la ejecución del cronograma. Ya dentro de la verificación empiezan a ver las auditorías, la evaluación de los indicadores y ya en el actuar es mejorar la mejora continua, que esta mejora continua es cuando comenzamos a mirar si definitivamente lo que planeé, lo que hice y lo que estoy verificando le está apostando a la estrategia corporativa. ¿Es claro? Sí, profe. Okay. Bueno, el modelo 5 es uno de los modelos de las 5 S. ¿Los conocen, muchachos? Levanten la manito si lo conocen. Héctor, ¿lo conoces? Mauricio. Sí, profe, sí lo vimos también, el programa de las 5 S, y también lo vimos en cursos anteriores y yo lo viví en la empresa en la que trabajé. Mauricio, ¿qué experiencia tienes? Gracias, Héctor. Profe, lo conozco por el modelo de Toyota. Ajá. En Toyota trabajan con el modelo Seito. Yo no, el modelo de las 5S, perdón. Entonces, siempre me causó curiosidad y alguna vez le pregunté a uno de los asesores y me explicó pues brevemente cómo la cuestión y lo que dice el amigo Héctor. En cursos o en clases anteriores ya los habíamos visto. ¿Y cómo lo aplicaríamos acá a la teoría general de sistemas? ¿Será que se aplica o será que no? Héctor. Claro, profe, porque por ejemplo, así como está usted hablando de planear, de organizar, todo requiere un orden, no podemos empezar por revisar, por ejemplo, lo que no se ha planeado.
tiene que haber un orden y pues a eso se refiere, por ejemplo, las 5 S. En cuanto a la limpieza, pues yo diría que pues también, y lo que es la organización, la estandarización, pues que hay procesos que se deben estandarizar, ¿no? Se deben hacer de X manera para que salga mejor. Eso pues se aplica tanto a nivel de proceso productivo como a nivel de planeación, por ejemplo, para lo que pretendemos instaurar con la gestión del sistema, ¿no? Toda esa parte también entraría ahora y pues pienso yo que sí clasifica y sí juega para todo lo que tiene que ver con el sistema que estamos hablando, con todo lo de la gestión del sistema. Y sumado a eso, Héctor y compañeros, creería yo que es un modelo que se puede aplicar en cualquier situación, ¿no? Sí, hasta de pronto, hasta en la vida nuestra, en nuestro diario vivir. Hogar. Total. William, ya se fue. Sí, profe, respecto a su pregunta, que cómo aplicaríamos estas 5 modelos de 5S japonesas en la teoría general de sistemas, pues se puede aplicar, digamos, dentro de todo lo que es la parte de todos los procesos de la organización, para que cada departamento o cada sector tenga, digamos, una mejor organización, una mejor orientación, una mejor estandarización y una mejor disciplina en todos sus procesos, porque verdad que esto conlleva ¿a qué? A un mejor orden, a una mejor planeación, ejecución, diseño y control de todo lo que son los procesos de cada departamento. ¿Y eso en qué redunda? En una mejor calidad de la empresa, mejor productividad, mejor eficiencia y mejor efectividad, profe. Sí, señor, muy bien. Bueno, dentro de lo que nosotros estamos aplicando ahorita, esta teoría general de sistemas, al sistema de gestión de calidad con este modelo, nosotros lo primero que empezamos a desarrollar para aplicar, implementar el sistema, vamos a hacer una clasificación. Cuando arrancamos a hacer la implementación, bueno, yo creo que ustedes ya vieron el tema de calidad de implementación de las normas, ¿cierto? Entonces vamos a clasificar porque encontramos, es como el primer diagnóstico que hacemos, encontramos muchos instructivos, normas, así la compañía no esté certificada, ¿cierto? Encontramos formas de hacer las cosas, algunas están escritas, otras no, otras en un formato, otras en otro formato, eso depende si hay departamentos, depende de la estructura, digamos, operativa que tengan los líderes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a desarrollar el sistema? Pues una clasificación. Y empezar a determinar, de pronto va a haber un orden ahí, empezamos a ordenar y a darles como nombres por procesos, por instructivos, etcétera. La limpieza, ¿en qué empieza a ser? Que vamos a encontrar procedimientos que están en área, por ejemplo, o están en el departamento que las va a tener, ¿cierto? Que hace la tenencia de las normativas y resulta que están obsoletos. Normativas que pronto ya han ido cambiando, por ejemplo, y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces ya comenzamos a pasar de la clasificación, del ordenar, a la limpieza. Viene la estandarización, que es cuando arrancamos nosotros a documentar bajo un esquema todo lo que estamos organizando como tal. Vamos a dar a algunas empresas, inclusive no tienen encabezado ni pie de página las normas, o bueno, no pueda que no tengan ni pie de página, pero sí deben tener un encabezado, una fecha de revisión, quién lo elaboró, cómo, cuándo lo elaboró, qué versiones, etcétera, etcétera. Ya empieza un proceso de estandarización y comenzamos después a la disciplina. ¿Cómo se genera la disciplina? Primero, comunicando, involucrando, vinculando al proceso a todas las partes interesadas que nosotros llamamos dentro del sistema. Esas partes interesadas es importante involucrarlas. ¿Para qué? Yo no puedo después empezar a generar una disciplina pues si primero no he dado a conocer a dónde quiero llegar como compañía con el sistema. Entonces, por eso traemos a colación este modelo, porque es muy importante, claro que sí aplica a todos los ámbitos de la vida, laboral, profesional, personal, ¿cierto? Cuando uno empieza también a hacer cambios de estilo de vida, uno empieza a decir, clasifique sus pensamientos positivos, ordénelos, limpie su mente, todo el rencor que tenga, estandarice ya sus hábitos y coja una disciplina, ¿cierto? Así en términos
Aquí le estamos diciendo para el sistema, clasifiquemos qué documentos, qué procesos hay, ordenémoslos, vinculemos, hagamos una limpieza, saber qué es obsoleto, qué no está obsoleto, qué es vigente, y comencemos a estandarizar inclusive en la forma, en el formato, y comencemos a generar esa disciplina, primero comunicando, involucrando y ya después generando como tal algunas revisiones, porque si nosotros nos devolvemos, acá estamos diciendo en el modelo anterior, vamos a planear, hacer, verificar. Entonces yo comienzo con auditorías y resulta que yo todavía no he involucrado a las personas. Yo no les he comunicado, no les he estandarizado. Y entonces ahí es cuando el sistema como tal sufre muchísimas fallas porque hay mucha información, pero no ha llegado donde debe llegar. Entonces colapsa como tal. Para evitar todo eso, casi siempre se sugiere que vayan de la mano para el proceso de estandarización, el ciclo, el planear, hacer, verificar y actuar, y las 5 S como tal. Sabemos que la Organización de Estándares Internacionales es una organización no gubernamental, tiene una membresía con 165 organismos nacionales. Sus miembros se reúnen para compartir conocimientos y desarrollar las normas internacionales que son voluntarias, consensuadas y relevantes para el mercado. Respaldan la innovación y brindan soluciones a los desafíos globales. Cuando se arrancó un proceso de libre comercio, ¿sí? Cuando empezó el proceso de globalización del comercio como tal, y más aún ahorita con todo lo que tiene que ver con el comercio por internet, por el comercio que se está dando tan rápidamente. Entonces, tendría que empezar a hablarse un solo idioma, o por lo menos a unificarse en algunos conceptos con respecto a comercio, con respecto a estándares. Por eso fue que esta normativa como tal o esta organización comenzó a tener un mayor énfasis dentro de los procesos comerciales. Igual, pues digamos que como términos generales, ellos se reúnen para poder desarrollar las normativas, llega un proceso que es consensuado, eso sí, y ya después se reparten o se imparten las normas que van a quedar vigentes por un tiempo. Para el caso de la ISO 9000, pues ella ha tenido algunas revisiones de forma y otras de fondo. Las revisiones de fondo como tal han hecho cambios estructurales a la normativa. Pasó de la ISO 9001-2008 a la ISO 9001-2015, que es la que actualmente está vigente. Bueno, ya acá sabemos que hay unas normas que están aplicándose como tal, dependiendo del contexto que se tenga. Las de calidad, que son las ISO 9001, las 17000, las 16949, toda la que tenga que ver con medio ambiente o temas de medio ambiente como tal, que es la 14001 y la 50001. Riesgo y seguridad, pues es la 45000, la 22000, bueno, cada una de las que están acá. 22.301, la 27.000, 28.000, 31.000, la 39.001, la 19.600. Con responsabilidad social están la ISO 8.000 y la ISO 26.000. De ellas también, si se dan cuenta, aquí podemos decir que hay un gran sistema que son las normas ISO y están los subsistemas que son los que estamos comparando acá. Y aparte de esto también, digamos que para el caso de Colombia existen unas normas técnicas y esas normas técnicas apoyan, digamos, estos procesos como tal. Algunas son muy específicas y cada país comienza también a desarrollar y tiene algunos institutos como tal que también estandarizan a nivel interno, ¿cierto? Y esas normas técnicas es cómo se van a desarrollar productos, bienes o servicios. Ya especifican algunos parámetros de calidad internos. Ya dentro del contexto como tal, pues para poder llegar a una certificación. Entonces, aparte del sistema como tal, va a llegar hasta una retroalimentación, que es lo que va a encontrar como tal las certificaciones. Empresas o entidades que están a cargo ya de verificar que el sistema como tal está funcionando.
Para el caso de lo que nosotros vamos a hablar, entonces, estamos hablando de la ISO 9001, la 14001, la 45000 y la 19001, calidad, medio ambiente, seguridad y otros, y auditorías. Ellas se fusionaron como tal, para hacer el anexo SL. El anexo SL es una estructura de alto nivel que, como les explicaba ahorita, imagínense ustedes una empresa fusionándose con 2 normativas o 3 normativas para aplicar, por ejemplo, lo que decíamos, ISO 14000, ISO 9000 e ISO 45000. Entonces, ese sistema era muy dispendioso trabajarlo por separado. Entonces, la idea es que se fusionó en uno solo y sacó el anexo SL y actualmente el anexo L, que se trata de una estructura dividida en 10 capítulos que tiene como objetivo principal facilitar la integración de las normas de gestión de la familia, aportando grandes beneficios. Entre las mejoras de la nueva revisión se introdujo la comprensión y la facilidad de interpretación, propicias para lograr una integración entre varios sistemas, ¿sí? Desde acá empezamos a ver cómo se comienzan a integrar. Los beneficios que se tienen dentro de esta aplicación es la integración del sistema de gestión de calidad, facilitando el mantenimiento y la mejora de ellos. Era muy complicado trabajar cada norma por separado. Entonces, mantener la ISO 45000, eso significaban costos, significaban más recursos y en algunos procesos errores también. Claridad en la comprensión tanto para auditores como para la organización. Cuando llegaba el auditor a hacer alguna inspección, podría generarse inclusive temas como, por ejemplo, ¿a qué departamento le aplico la no conformidad, por ejemplo? Entonces, si fuera el proceso, hablemos de un producto que se estuviera certificando. Entonces, le aplicaba de pronto la norma ISO 9000 y la norma ISO 14000. Entonces, si ocurrió de pronto algún fallo dentro de ese proceso, el auditor quedaba como, ¿dónde aplica la no conformidad? Optimización del trabajo de los coordinadores y los analistas del sistema de gestión, claro que sí, pues porque ya no van a trabajar para diferentes sistemas, sino para uno solo. Facilitar la eficacia y la interpretación de las normas cuando la organización tiene más de una de ellas, ¿cierto? O más de una certificación. ¿Cuáles son los objetivos? Pues facilitar el trabajo de los implementadores auditores en todo el mundo, siguiendo normas consistentes y fáciles de entender. Cuando digo en todo el mundo, ustedes saben que hay empresas, compañías grandes que pueden llegar a tener, digamos, presencia en diferentes países. Entonces, si ellos arrancaban con un proceso de certificación como tal, pues no sabían a dónde poder aplicar o qué hacer para poder unificar los criterios. Recordemos que inclusive aquí en Colombia, a veces de región a región, hay algunas, digamos, jergas, algunos conceptos, algunas formas, modos que se difieren entre regiones. Ahora, con mayor razón, entre países, aún así, cuando la compañía tenga un solo sistema, o sea, una sola organización. Entonces, esto lo que hizo fue unificar procesos y conceptos para poder determinar y facilitar la integración a nivel mundial. Reducir al mínimo los errores y los costos, pues obviamente, como les venía explicando, al implementar una sola normativa, los errores pues ya comienzan a reducirse y obviamente los costos, no vamos a tener 2 auditores, 3 auditores, sino va a ser un sistema integral. Suscribir el principio de gestión de calidad basado en la mejora continua. La norma en sí es un proceso de mejora como tal y hace que el estándar de calidad sea más asequible a las empresas de servicio, ya que toma un enfoque basado en el riesgo. Bueno, ese es un tema muy interesante, aunque no lo voy a tocar acá al detalle, porque siempre he pensado que definitivamente dentro de para que el sistema funcione como tal, debe existir una evaluación muy rigurosa del tema del riesgo como tal, riesgo y oportunidad.
para mí, normalmente el riesgo es lo que nos genera en muchas ocasiones las no conformidades. La falta de evaluación o la evaluación no correcta del riesgo son los que en dado momento pues nos está generando riesgo. ¿Sí? Entonces, pero digamos que ese tema como tal no lo entramos a consensuar acá hoy. Es importante nuevamente que lo tengan en cuenta para cuando se vinculen a los sistemas como tal. Y como tal, el anexo SL no incluye el requisito de acción preventiva debido a que el sistema se ve como toda una acción preventiva en sí. Pero, ¿dónde aplica este anexo SL? Aplica todas las normas del sistema de gestión, dejándolas todas con una misma estructura común a las que se puede añadir subcláusulas y textos específicos de cada disciplina o segmento de negocio. Y también puede aplicar a las conocidas como PAS, especificaciones de acceso público, que como su nombre indica, permite que las organizaciones integren los requisitos comunes a los sistemas de gestión. Todo lo que tenga que ver también con las normas técnicas. Esas normas técnicas o algún tipo de normas distintas, establecer características, condiciones o requisitos para materias primas o productos semifabricados, elementos de construcción, materiales o productos industriales semielaborados, así como para cualquier ejecución de los servicios de cualquier tipo. Cuando hablamos de todo este tipo de normativas, estamos hablando también de las normas, cuando hablamos de las PAS y eso, estamos hablando de las normas que son específicas, por ejemplo, a cada país, ¿cierto? Este anexo como tal hace una vinculación dentro de todos los sistemas. Caso, por ejemplo, las normas técnicas que maneja Colombia, ¿cierto? Señor William. Profe, gracias. Discúlpeme, fue que se me fue un poquito aquí la onda y no me quedó bien como qué es lo que es el anexo SL. Si me lo repite, le agradezco, profe. El anexo SL es un estándar de alto nivel. ¿Qué hace el anexo SL? Unifica todas las normativas como tal. ISO 14000, ISO 9000, ISO 45000, bueno, todas. Y lo que hace es unificar la mayoría de los capítulos, 10 capítulos como tal de la norma, haciéndolo en uno solo. ¿Qué unifica? Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante, al detalle. Pero ella que está buscando que no se trabaje por separado la ISO 45000. Entonces, si tú tienes una empresa que es de productos químicos, que es la como más fácil referenciar en este momento, entonces ustedes como empresa decían, no, yo estoy certificado a la ISO 45000 por la actividad económica que tengo. Ah, ok, pero es que como las empresas no se pueden quedar estancadas, sino cada vez buscan más y los clientes como tal cada vez exigen más. Entonces, listo, usted está certificado ISO 45000, su empresa está certificada, pero resulta que ya están diciendo, y bueno, ¿y cómo está entonces con la calidad del producto? O al contrario, ¿no? Entonces, con la calidad del producto, yo estoy entregando productos de alta calidad, nos toca certificarnos. Entonces, empezaban y vinculaban, implementaban ISO 45000 e ISO 9000, ¿cierto? Y eran dos sistemas que se trabajaban dentro de la compañía como tal. Entonces, se veían por separado, se calificaban por separado, se auditaban, y, bueno, se implementaban y auditaban por separado. Ahorita no, porque si tú ya tienes el anexo SL, ya lo vas a empezar a unificar. Profe, ¿y qué traduce ese SL? ¿Qué significa S y la L? Standardization que o... Es una lista de chequeo como tal. Listo, ya la vamos a mirar. ¿Listo? Déjame avanzar. ok. Dale, profe, gracias, pues. Bueno, Un poquito más despacio, profe, le agradezco. usted ya está, pero mejor dicho. Usted Yo está voy hoy, muy mejor dicho, rápido. usted está hoy, profe, mejor dicho, al 100. Yo creo que no por ahí 2 de 100 para arrancar, profe, yo creo. Yo creo. Pero como decimos para que en esa tierra, va al soco, al piso, profe. Voy Bueno, muy para rápido, alcanzarla, muchachos. No, para es que este tema alcanzarla nos usted toca ya, montarnos en el carro. es que este tema ustedes ya tuvieron que haberlo visto, muchachos. Yo solamente estoy haciendo como Sí, un pero repaso. el repasito nos cae y nos refresca muy bien, profe. Sí, bueno, está bien. Es que hay unos temas que yo asumo que ustedes ya han visto, muchachos, por eso no los doy tan despacio, ¿sí? Porque traigo bastante temática, entonces me gusta más bien dejarles para que puedan explorar después más al detalle. Pero bueno, vamos a hacerlo más despacito. Entonces, bueno, el anexo SL como tal es un estándar de alto nivel que lo que busca
su objetivo principal es la unificación de las diferentes normativas. Cada sistema se trabajaba por separado. Entonces, como les explicaba ahorita, cada uno tiene un contexto diferente. Dentro de las implementaciones que ustedes de pronto ya revisaron, la ISO 14000 tiene una normativa específica. De pronto llamaban de alguna manera diferente la norma como tal. Aquí ya la traen y se unifica hasta el nombre de cómo se llama ese capítulo. Lo vamos a mirar. ¿Listo? Vamos avanzando. Aquí están las cláusulas que son comunes ahorita para todas las normas. Entonces está la cláusula 1, que es el objeto y campo de aplicación. Cláusula 2, referencias normativas. Estoy hablando de la implementación de las normas ISO 9001 para el caso del ejemplo que estoy dando acá. Que si yo fuera a implementar norma ISO 9001 e ISO 14001, en mi empresa como tal, yo digo, tengo estas 10 cláusulas para desarrollarlas. Objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora. Muchachos, ustedes conocen de esto para saber si voy por el camino que es o si estoy hablando en chino. Creo que no. Señor, señores, hablen ahora. Nada, señor, estamos más perdidos que carajo. No, esas cláusulas de verdad, profe, no, creo que no las hemos visto. No las hemos visto. No. Ustedes me hacen devolver, muchachos, porque es que en teoría, es aquí cuando ya me dicen ejemplo aplicado a la teoría general de sistemas, ustedes ya debieron haber visto dentro de sistemas de gestión de calidad, todo lo que tiene que ver la implementación del sistema, ¿sí? Ustedes debieron haber visto la materia de teorías de sistemas de gestión de calidad, ¿cierto? ¿Sí o Nosotros no? no hemos visto esa materia. ¿No han visto sistemas de gestión de calidad? No, señora. No, esa materia no la hemos visto, no. No, profe, yo ando más perdido que embolatado. Ah, bueno, entonces voy a aclararles a todos para que vayan avanzando y cuando ya lleguen a teoría a sistemas de gestión de calidad van a estar, mejor dicho, súper avanzados en esto. Saben que existen unos estándares internacionales, ¿cierto? Que son las normas ISO 9000, las que les estaba mostrando ahorita. Sí, esa sí es claro, profe. Exacto, estamos acá, me devuelvo. Bueno, listo. La norma, conocen la Organización de Estándares Internacionales, que es la ISO 9000, la ISO 14000, que era la que les estaba mostrando acá, ¿cierto? Una empresa puede llegar a certificarse en alguno de estos estándares. ¿Conocen de eso? Sí, Sí, profe. profe, claro. Sí. Listo, muy bien. Entonces, ya partiendo de esto, entonces, la empresa puede decir, dependiendo de su actividad económica, me puedo certificar en alguno de los estándares, bien sea en calidad, medio ambiente, riesgos y seguridad o responsabilidad social, ¿sí? Si vemos, son como 4 estándares a nivel macro que existen para la norma ISO. Entonces, si yo tengo una empresa, yo siempre el ejemplo de la empresa de productos químicos, entonces mi empresa de productos químicos que fabrica, por ejemplo, fertilizantes, vamos a hablar que fabrica fertilizantes mi empresa. Entonces, mi empresa produce fertilizantes y digamos que uno podría decir, por la característica de la empresa, de su actividad económica, pues digamos que la norma a la cual se podría llegar a certificar inicialmente es medio ambiente. Pero también, listo, la empresa ya se certificó en medio ambiente, pero dice, yo quiero certificar un producto. Entonces voy a certificar el fertilizante de suelo, ¿sí? Para papa, por ejemplo. Entonces, quiero certificar que va a salir con estándares de calidad. Aparte de que estoy certificado que produzco respetando el medio ambiente, quiero certificar la línea, toda la línea de productos que son fertilizantes de suelo para papa. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe, ya vamos Listo. entendiendo más. Listo. Bajo ese esquema, entonces la norma como tal, que yo ya tengo implementada la norma ISO, la de medio ambiente, cuando yo implemento una norma de calidad, ella tiene unos capítulos, ¿cierto? Que era lo que yo les estaba mostrando ahorita. Para el caso de medio ambiente,
me voy a pasar diapositivas para poder que quede claro el tema. ¿Listo? Para el caso del medio ambiente como tal, ella maneja estos que se llaman, dentro del desarrollo de la implementación como tal, tiene que desarrollar estas cláusulas, ¿cierto? Entonces, por favor, tengan en su mente que ya estamos certificados en ISO 14000. La empresa ya se certificó, pero ahorita busca certificarse en ISO 9000, que es la norma de calidad, ¿cierto? Resulta que cuando uno empezaba a implementar estas normas como tal, estaban separadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijeron a ellos? Dijeron, los estándares dijeron, se han desarrollado muchísimas normativas, nos toca unificar para que a las compañías les quede fácil la implementación y la certificación como tal. Porque si no, comenzaban a hablar de temas por separados. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí, profe, es claro. Sí, profe, hasta ahí vamos muy claro. Listo. Entonces, para el desarrollo de cada norma, pues como les decía, cada una tenía un estándar o unas, digamos que una terminología diferente, ¿listo? Y eso hacía que cada sistema se manejara por separado. Como el tema de nosotros es cómo yo aplico la teoría general de sistemas a la implementación de un sistema de gestión de calidad, aquí ya el ejemplo que les traje es que es la unificación como tal. Hay que tener claro, por ejemplo, objeto y campo de aplicación. ¿Dónde va a aplicar la norma ISO 14000, medio ambiente? Vamos a empezar a desarrollar. Para estos capítulos tendríamos que desarrollarlos para cada uno, pero ahorita ya unificamos. Mira. El alcance de esta establece los resultados esperados del sistema de gestión. Los resultados son específicos a la industria, que debe ser coherente con el contexto de la organización. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Para esta cláusula como tal, yo tengo que revisar la norma ISO 14000, cómo está la organización a nivel general en el contexto, cláusula 4. Permítanme un momentico, así logro traerles algo de lo que se explicó a altura de alto nivel. Víctor, ¿tienes alguna inquietud o avanzo? Bueno, profe, pues yo lo único que quería decir o tratar de ver si lo estamos entendiendo también así, es que, por ejemplo, como las normas, cada una tiene sus diferencias, pero en lo que son iguales se aplicaría lo mismo y solo cambiarían algunos puntos, ¿cierto? Como decir Sí, una ley, acá. que por decirlo para ciertas... Bueno. Miremoslo acá, listo. Para ponerlos en contexto, ¿listo? Entonces, la norma como tal, yo les estaba trayendo el ejemplo para la estructura de alto nivel, que es la estructura que estamos viendo, la SL, ¿cierto? Para el caso de lo que estábamos mirando en el primer capítulo, que tiene que ver con el contexto de la organización, ¿cierto? Todas las normas, mire, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 27000 y la ISO 45000, ¿listo? Ellas, como decían, ellas comenzaron a unificar cada uno de sus contextos como tal. Decía, comprender la organización dentro de su contexto para la ISO 9001. Conocimiento de la organización y su contexto. La ISO 27000, conocimiento de la organización y su contexto. Y la ISO 45000 decía contexto. Entonces, digamos que todas estas cosas que, por eso les decía, que eran más bien en términos, eran diferentes para la aplicabilidad de cada una de las normas, ¿sí? Entendamos que cada norma, para poderlas llevar a cabo, implementarlas como tal, pues tienen un desarrollo. Esta comprensión va desarrollando los capítulos uno a uno, aunque en teoría me estoy adelantando a lo que de pronto ustedes no han visto. ¿Listo? Acá está hablando comprensión de las necesidades, expectativas de las partes interesadas. Aquí comprensión de las necesidades de partes interesadas, igual. Pero aquí la ISO 45000 dice partes interesadas. Determinación y alcance del sistema de gestión, determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad, de la información y alcance del sistema de OSHA como tal. Sistemas de gestión y sus procesos, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad de la información y OSHA en sistemas de gestión.
¿Qué tuvo que hacer la norma como tal? ¿Qué tuvo que hacer la organización? Empezar a unificar toda esta terminología. ¿Para qué? Para que quedara una sola. Entonces, del gran contexto que tenía anteriormente, no va a empezar a implementar. Entonces, si yo estoy certificado, como el ejemplo que les traía en la ISO 14001, perdón, con las medio ambiente, porque yo produzco fertilizantes para suelo de papa, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya tengo toda una estructura, lo que hago es alinear la ISO 9001 a la estructura que está vinculando como tal la estructura de alto nivel. ¿Listo? ¿Hasta ahí sí más clarito o no? Profe, lo que entiendo es que, entonces, según esa nueva normativa, lo que se puede es unificar conceptos para que se obtengan, digamos, al mismo tiempo las dos que se estén buscando. Puede ser calidad y medio ambiente. Exacto, sí, señor. Está entendido, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, ya como sistemas, digamos que cuando ustedes ya lleguen al proceso de la materia que les estoy diciendo, de sistemas de gestión de calidad, ¿cierto? En sistemas de gestión de calidad van a ver esto que les estoy comentando. Entonces, primero que para implementar la norma como tal, hay una unificación ahorita, que es el sistema de alto nivel. Todas las normas tienen un desarrollo. Entonces, voy a mostrarles acá también otro. Cada norma como tal, para poder llegar a la implementación, tiene que llevar un proceso, ¿sí? Tiene que cumplir unos requisitos. Y esos requisitos son los que yo les estaba mencionando. Para el caso de la norma ISO 9000, desarrolla todos estos capítulos, ¿cierto? El capítulo 1, que es el objeto y campo de aplicación, las generalidades, aplicación, referencias normativas, términos, cuando yo ya empiezo un proceso de implementación. Entonces, para la teoría general de sistemas, pues todos son las entradas y de aquí va a haber un proceso y unas salidas. Algunos capítulos de estos como tal generan las entradas, otros hacen el proceso, otros dan la salida y otros dan la retroalimentación del sistema, es decir, el planear, hacer, verificar y actuar. ¿Cuáles son los capítulos que dan entrada? Pues el capítulo 1, que tiene que ver con todo lo que es la documentación del sistema. El capítulo 2, referencias normativas, términos y definiciones para el caso de esta que estamos hablando de la ISO 9000. Los sistemas de gestión, responsabilidades, compromisos. Gestión de recursos ya es el proceso como tal, que es el capítulo 6. Capítulo 7, que es la realización del producto, que es también proceso. Y ya empezamos la retroalimentación con 8, que es medición, análisis y mejora, generalidades, y vuelve otra vez la retroalimentación dentro del sistema. ¿Me estoy haciendo entender, muchachos? ¿Ahora sí o no? Si no, repetimos. No, ya está quedando más claro, profe. Ahora sí ya estamos un poquito Es que como yo más les estaba hablando de otra cosa y no me habían dicho que no había manejado eso. A mí me lo colocaron como que ustedes ya sabían, entonces por eso lo traigo. ¿Listo? Lo que Bueno. pasa es que la materia de gestión de calidad como tal no la hemos visto. Hemos tocado someramente algunos aspectos dentro de la teoría de sistemas y dentro de los programas, pero no la clase como tal de gestión de calidad. Bueno, acá van a ir entonces un poquito más avanzados con el tema de lo que les estoy diciendo. Ya cuando lleguen lo van a tocar igual al detalle, ¿listo? Entonces, volviendo entonces a recapitular, como lo decía el compañero. Entendiendo que hay diferentes sistemas dentro de la ISO como tal, dentro de los estándares como tal, ¿cierto? Para una organización implementar o llevar a cabo alguna de las normativas, ahorita ya se unificó en uno solo, ¿listo? Que es el estándar de alto nivel, que es la lista de chequeo ESE. Esa lista de chequeo como tal, pues trae estos cláusulas. ¿Qué hace la lista? Simplemente usted comienza a hacer dentro de su formato como tal, estas cláusulas y comienza a decir objeto y campo de aplicación, aplica para las 3 normas, 2 normas que esté aplicando, perdón.
Referencias normativas, obviamente, todo lo que sea normativo va a ser específico para cada norma. ISO 9000, sabemos que la ISO, bueno, les digo, la ISO 9000 como requisito no pide ninguna normativa específica. Para la implementación de la ISO 9001-2015 ya no nos pide ninguna normativa específica. Diferente es por la actividad económica que se vaya a desarrollar que se requiera. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, mi empresa tiene que ver con alimentos, hay una normativa específica para alimentos. Si tiene que ver con la parte farmacéutica o de químicos, tiene una normativa específica. Para la ISO 14000 sí hay normativa específica y esa sí se requiere. Y para la ISO 45000, que es seguridad y salud en el trabajo, también. Términos y definiciones, muchos de estos términos y definiciones pues obviamente se unificaron. Caso, por ejemplo, calidad, no conformidad, etcétera. Muchos términos que estaban en cada una de las normas pues acá se unificaron. Contexto de la organización, pues el contexto de la organización va a ser unificado para la compañía en los aspectos que corresponda. Liderazgo, pues aquí se unifica como tal. En cuanto a liderazgo, la normativa, la implementación de las normas por separado, pues era muy dispendioso para las empresas llevar ese liderazgo. ¿Por qué? Por lo que les decía, si está departamentalizada la empresa y de pronto se requiere que se trabaje en equipo entre almacén y el área, o producción y el área de medio ambiente, entonces si cada norma estaba separada, era más dispendioso ponerlos a trabajar en el mismo idioma, ponerlos a trabajar en conjunto para desarrollar, por ejemplo, algún plan de acción de alguna mejora, de alguna normativa X, Y, Z o alguna no conformidad. La parte de planificación pues ya se desarrolla en un solo conjunto, pues es más fácil y dar el tema de soporte, unificar recursos, distribuir recursos, porque ya empiezan a trabajar en función de una sola organización. La parte de operación, pues acá ya se comienza a revisar cómo se hace la operación. Vamos a mirarlo cada uno porque me quedé fue en esta diapositiva. Entonces, objeto y campo de aplicación, aquí ya el alcance establece los resultados esperados del sistema como tal, es decir, unificando calidad, medio ambiente e ISO 45000, si la compañía así lo está estableciendo como su alcance. Entonces, referencias normativas, aquí sí se detalla lo que les estaba diciendo, las referencias o publicaciones relevantes a cada norma concreta. Esta sí tiene unas diferencias muy notorias, por lo que les digo, la normativa para el caso medio ambiente es muy específica, para el caso de ISO 45000 también es muy específica. Términos y definiciones, pues aquí ya detalla los términos aplicables a la norma y además cualquier otro término de definición con relación a la normativa que se está desarrollando. De pronto habrán algunos términos que sean específicos. Entonces, pues se detallan, aplica para la norma ISO 14000 o bueno, como sea. La cláusula del contexto de la organización. Entonces, acá empezamos a definir el conocimiento de la organización y su contexto, pues el contexto aplica para todas las tres normas. Comprensión de la necesidad y expectativas de las partes interesadas. Acá las partes interesadas tomamos como los clientes internos, que ya no se llaman clientes, sino partes interesadas, clientes externos, estamos hablando de entidades de control, proveedores, entre otros, ¿listo? Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya decimos que en este momento vamos a certificar el producto del fertilizante para uso de suelo en papa, ahí ya estamos diciendo cuál es el alcance del sistema y cuáles son los que van a empezar a trabajar en función de esa certificación. Entonces empieza medio ambiente, calidad y 45000. Y los sistemas de gestión como tal. Aquí es importante que todas las cuestiones internas y externas se deben tener en cuenta porque esto influye entre los resultados esperados. Esto influye para que el sistema funcione. Yo tengo que tener contexto claro interno y externo de la organización.
La cláusula 5 que tiene que ver con liderazgo, compromiso, la política, roles, responsabilidades y autoridades. Dentro de la política como tal, ya no se desarrolla una sola política, o no, más bien no se desarrolla una política para cada normativa, sino se desarrolla una sola política especificando aspectos de cada norma, de cada norma que se va a implementar. ¿Qué quiero decir con esto? Anteriormente se sacaba la política en seguridad y salud en el trabajo, la política de calidad y la política de medio ambiente, por ejemplo, o seguridad de la información. Ahorita se saca una y se coloca, por ejemplo, para proveedores se va a trabajar el tema de hacer controles o verificaciones, X, Y, Z, ¿cierto? Y en la parte normativa o dar cumplimiento a la parte normativa en los estándares de la medio ambiente, en los estándares de seguridad y salud en el trabajo, respetando el medio ambiente. Ya empezamos a colocar palabras claves dentro de la política para que nos quede contextualizada como tal, que abarca para todos, pero que también es específica. Planificación consta pues de dos subcláusulas, que es acción para tratar los riesgos y oportunidades y objetivos del sistema de gestión, y planificación para lograrlos. Lo que les mencionaba es, aquí es importante hacer un desglose al detalle de los riesgos y las oportunidades para que no se vayan a generar no conformidades que no sean, digamos, sustentables dentro del sistema. En este enfoque aquí ya como tal es un enfoque más proactivo, sustituye la acción preventiva para reducir las necesidades de acciones correctivas. Por eso el sistema como tal lo que busca es analizar muy bien los riesgos para minimizarlos, controlarlos o eliminarlos, ¿sí? Que en lo medio de lo posible la idea es eliminar los riesgos, pero cuando no se puede, entonces toca controlarlos o minimizarlos. La cláusula 7, que ya tiene que ver con el soporte, pues esta cláusula consta de 5 subcláusulas, que es recurso, competencia, toma de conciencia, comunicación, información documentada, ¿cierto? Entonces, nuevamente, estas como tal van a empezar a generar una información. Los recursos aquí se hablan a nivel técnico, tecnológico, recursos de humanos. Aquí tenemos que mirar qué competencia tiene para que el sistema siga funcionando. Y se elabora la documentación del sistema como tal y se hacen los procesos de comunicación y toma de conciencia. Aquí este es de la operación, la cláusula 8, es una de las cláusulas que son los que mantienen vivo el sistema como tal. Aquí se engranan todos los sistemas, aquí se comienza a verificar si hubo planificación y control operacional, si la planificación que se hizo realmente se está trabajando o no. Esta cláusula tiene en cuenta todos los procesos internos y externos y también la parte del control como tal de cada uno. Aquí se comienzan a generar las evidencias de los sistemas. Aquí es donde empieza la retroalimentación y esto es lo que le vamos a mostrar a los auditores. La evaluación del desempeño, que es seguimiento, medición y análisis, las auditorías y la revisión por la dirección. Aquí el sistema funciona es porque empieza la retroalimentación, empezamos a medir, a tener control sobre lo que se planeó, a realizar las auditorías para hacer el proceso de realimentación y la revisión por la dirección, que es la más importante porque tiene que evaluar si el sistema está cumpliendo con los requisitos que él plantea o si definitivamente está por fuera del contexto de lo que se está trabajando y tiene que volverse a replantear. Aquí comienza a evaluar si el sistema realmente es apropiado, adecuado y eficaz. En algunos procesos de implementación de sistemas de gestión, inclusive se ha reevaluado tanto que se ha tenido que decir o somos muy ambiciosos con lo que se quiere llegar o estamos muy por debajo y nos toca replantear muchos aspectos
de la empresa. Por eso, dentro del sistema que la persona o la empresa, compañía que vaya a hacer el acompañamiento, debe tener una buena experticia en implementación y en la actividad económica, para que nos ayuden en que no hacer cosas que se van a salir del contexto o que quedemos muy por debajo de las expectativas de lo que se pueda llegar a generar para el cliente o para las partes interesadas. ¿Hasta hay alguna inquietud, muchachos? Los clientes anteriormente solo pedían el estándar de la ISO 9000, ¿cierto? Algún producto, algún sello, que fuera proceso, X, Y, Z. Pero ya ahorita están mirando medio ambiente, están mirando sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Marcos. Héctor, señor. Bueno, profe, por ejemplo, en la empresa en la que yo les comenté que estaba, actualmente se estaba certificando para producir para Adidas. Y pues ellos también tenían unas exigencias de certificación y no solamente lo que se está diciendo, que se certificaran en un producto como tal, sino también se tenía que certificar el medio ambiente, por ejemplo, lo que es el manejo de los residuos peligrosos, todo lo que tiene que ver con los temas de gestión de calidad, pero para las personas, lo que es el factor humano, mejorar las condiciones ¿cómo se dice? Las condiciones ambientales, pero para las personas en cuanto a que se implementaran, por ejemplo, comedores, que se colocaran bienestar, unos lugares especiales, correcto, todo lo que tenía que ver con seguridad, bienestar y salud en el trabajo, todo eso lo tenían también que implementar para poder que fueran certificados y así esta empresa pudiese comprar sus productos. Sí, algunas empresas inclusive están exigiendo sellos verdes. Bueno, eso también es otro tipo de normativa que se está implementando ahorita. Algo que también se llama producción limpia. ¿Sí? Aparte de los estándares como tal, hay otros que también se están comenzando a desarrollar y a exigir en el mercado, ¿cierto? Nuevamente lo que les decía, empezaban de pronto con un sistema y ya empezaban a evolucionar, ya estaban tranquilos con eso, entonces ya vinculemos otro sistema y así cada vez más. Por eso esta necesidad de unificar los sistemas como tal. Viene la cláusula. ¿Algo más, Héctor? No, profe, me quedó la manita alzada ya. Ok. La cláusula 10, que tiene que ver con mejora. Esta tiene dos cláusulas que tienen que ver con la no conformidad de acción correctiva y la de mejora continua, lo que les mencionaba ahorita. Si hacemos una muy buena evaluación del riesgo, las probabilidades de las no conformidades pues se minimizan y de las acciones correctivas. La idea sí es empezar a mostrar esos mejoramientos. Normalmente dentro de la implementación de los sistemas de gestión como tal, en lo que uno observa es que desde que arranca el sistema ya comienza con mejoras, pero normalmente no somos tan juiciosos de documentar esas mejoras y no se quedan por fuera. Comenzamos a mostrar esas mejoras casi que al final y es cuando empiezan, la mayoría de las empresas a sufrir, pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué mostramos? Pero no se han dado cuenta que en el transcurso de la implementación han ido haciendo ajustes que algunos son sutiles, otros son de fondo y la idea sería empezar a documentar eso. Por eso cuando empiezan a este proceso, siempre recomiendo hacer un antes, un durante y un después. Ese antes, durante y después, ojalá sea documentado con fotos, con registros, planos, etcétera, ¿sí? Para con eso, cuando ya llegan al proceso de mostrar en auditoría de certificación qué procesos de mejora se ha tenido, pues se puedan evidenciar muchísimo más fácil. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos?
¿Ninguna? Entonces, nuevamente retomamos lo que les estaba diciendo. Para llevar a cabo la implementación basados en la teoría general de sistemas, las normas ISO como tal tienen diferentes aplicabilidades. Unas son sistemas de gestión de calidad, sistemas de medio ambiente, algunas van a sistemas de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de información, ¿listo? Vino una unificación y la idea era que se unificaran algunos criterios para poder llevar a cabo la implementación. Ustedes pues me comentan que no han trabajado las normativas como tal. Aquí ya les estoy dando algún ejemplo para que lo puedan asociar. Alexander. Buenas noches para todos, profe. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo sacaré una especie de conclusión. Al momento de unificar todos estos términos, podemos concluir que si cumplimos con las 10 cláusulas, podemos aplicar a varias normas. Sí, señor, pero recuerde que si su merced está diciéndome que estoy implementando la norma ISO 9001, nuevamente el ejemplo que estamos diciendo de lo de los fertilizantes, cojamos este ejemplo, pero yo no he aplicado todavía la norma o implementado la norma ISO 14000. Aquí hay una normativa muy específica para la ISO 14000 y para la ISO 9000, pues dependiendo de la actividad económica. El resto de, digamos, de capítulos como tal, ya tendrían que los ajustes vincularse en muy pocos. Lo que les decía, política tiene que mencionarse si vas a implementar ISO 14000 e ISO 9000, las dos normas como tal dentro de la política. ¿Sí? Y O sea, por ende, también ISO 45000, señor. O sea, sería agregarle dos cláusulas, por decirlo así, para poder cumplir a otra normatividad. No, las cláusulas son las mismas que se mantienen acá, muchachos. Estas 10 cláusulas son las mismas, estas que están acá. Lo que pasa es que cuando yo comienzo a desarrollar cada una de ellas, entonces objeto y campo de aplicación, aquí vamos a desarrollar la política de calidad. Y la política de calidad es la que nos permite navegar dentro del sistema, cada uno de los sistemas de gestión. Con base en ellas, ahí se define o se decreta, digámoslo así, por parte de la alta dirección, por parte de la empresa, a dónde es que quiere llegar con el sistema de gestión, ¿sí? Entonces, caso, por ejemplo, si fuéramos a implementar la norma para certificar el producto de fertilizante en suelo de papa. Entonces, va a ser solamente para eso, entonces aplica para ese producto. Yo lo puedo aplicar a un proceso, a un producto, a una actividad como tal de la compañía, ¿sí? Pero si yo quiero aplicarlo y ser un poco más amplio, pues le aplico a la ISO 9000 y a la ISO 14000, ¿sí? Estos son los 10 capítulos que tienen que desarrollarse dentro de las normas como tal. La teoría general del sistema, como les decía, les explicaba, acá nosotros podemos ver en qué capítulos entra información. Recordemos que un sistema como tal tiene un ingreso de información, hay un proceso y hay un resultado de esa información o de ese proceso. Para el caso de lo que estamos implementando, hay una retroalimentación. Algunos capítulos de acá tienen entradas. ¿Cuáles son? Objeto, campo de aplicación, referencias normativas, que son los que comienzan a alimentar el sistema. No queriendo decir con esto que los otros capítulos no vayan a tener ingreso de información, claro que sí, pero es, digamos, más, tiene como proceso más relevante el que les estoy mencionando. Contexto de la organización, porque empezamos a hablar del contexto como tal de la organización. El quinto, que es liderazgo, planificación. Les decía que en soporte y operación es donde prácticamente se concentra todo lo que tiene que ver con la parte de proceso del sistema. Aquí también entran información, claro que sí, las normas, los procedimientos que se van a llevar a cabo para poder realizar las actividades. Viene la evaluación del desempeño, aquí hay una retroalimentación del sistema, un proceso de mejoramiento y volvemos a empezar. Nos basamos también en el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, lo que les explicaba anteriormente. ¿Preguntas más? Muchísimas gracias. Listo. ¿Algún otro más? William, que estaba tan inquieto. No, profe, vamos bien. Yo pienso que con esta última aclaración de estas cláusulas que
que nos diste un poco detallado, nos queda mucho más claro lo de cómo se implementan todo esto dentro de los sistemas de calidad y por eso le hacía yo la pregunta, que era como decir que era simplificar un poco dentro de las normas, ya fuese la 9000 de calidad o la 14000 de medio ambiente. Si una empresa quiere implementar las dos, pues puede unificar dentro de esas cláusulas los términos para que no tenga que hacer, como por decirlo de alguna manera, doble trabajo, doble implementación, ¿no? Sí, Es lo que señor, muy bien. entiendo. Perfecto, Así gracias, es. profe. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, para concretar el tema, la teoría general de sistemas aplicado a un sistema de gestión de calidad como tal, lo podemos llevar a cabo pues mediante la implementación, ¿cierto? La teoría general de sistemas aplica a muchísimos campos, pero acá como tal, al ejemplo que traía dentro del currículum que ustedes tienen para el desarrollo, nos dice cómo lo podemos vincular, ¿listo? Teniendo en cuenta que algunos sistemas, como lo veíamos en clases anteriores, llegan a tener en algún momento del proceso inestabilidad, ¿cierto? Y que lo hablamos también. Cuando empezamos a desarrollar estos sistemas como tal, aquí en la parte de operación, que es la parte, digamos, más trascendental, no queriendo decir que sea la única, en la parte de operación se presentan lo que llamamos esas inestabilidades. Y en cualquier parte del proceso se pueden llegar a presentar con mayor o menor relevancia. ¿Qué me ayudaría a identificar esa inestabilidad? Las no conformidades como tal. Las no conformidades me evidencian que el sistema no está funcionando y comienza un plan de mejoramiento para llegar a estabilizar como tal el sistema, llevándolo a términos de teoría general del sistema. ¿Listo? Bueno, continuemos ahora sí ya. Ya miramos todos estos capítulos que son los que contiene la norma como tal, evaluación y mejora como tal. Ahora, ¿dónde lo vamos a encontrar? Importante empezar a dejar documentado dónde voy a encontrar estos capítulos. El objetivo como tal va a estar en un manual. Entonces, normativamente, pues les aclaro, el sistema como tal tiene una política. Bueno, todo va enfocado y va direccionado a los objetivos estratégicos. El sistema como tal puede llegar a levantar un manual de calidad. Para el caso de la ISO 1001-2015, no es que lo exija, pero pues es recomendable hacerlo. Por eso llama aquí manual integral. El alcance, que es el manual integral, es el documento físico o magnético que va a tener como tal la organización para poder consultar esta información. Tabla de compatibilidad, tablas de equivalencia, vocabulario, que es un anexo del manual integral. Este vocabulario es lo que estamos hablando ahorita. Los sistemas de gestión como tal es el manual integral. Miren, los capítulos 5, 6, 7, 8, 9 ya empiezan a trabajar un detalle. Liderazgo es un documento de inducción. Gestión del riesgo es la matriz de riesgos y peligros. Gestión de apoyo son los procesos que se empiezan a documentar. Entonces, estructuralmente, el proceso que se lleva a cabo va el manual, que es el que integra absolutamente todo el sistema. Van los procedimientos, que son los que nos enmarcan la parte misional de la compañía. Van los instructivos, que nos detallan cada actividad dentro de la compañía, cómo se hace. Los formatos que se elaboran para cada instructivo como tal. Entonces por eso nos basábamos en el ciclo de planear, hacer, verificar, actuar y dentro de los sistemas como tal. Vieron, digamos que con esto la importancia de por qué nosotros tenemos que basarnos en los sistemas de la teoría de sistemas para poder llevar a cabo algún proceso. Eso no es como tan aleatorio, ¿sí? Hay una conceptualización, hay un procedimiento, unas metodologías. ¿Listo? Como conclusiones, pues aquí hay varias conclusiones, entre las que podemos destacar ahorita es que los sistemas de gestión de calidad están basados en procesos de teoría generales de sistemas. Estos procesos como tal generan identidad con el cliente, nos diferencian de la competencia, hacen que las empresas se posicionen y difundan su éxito como tal,
y por ello pues también tienen un valor añadido a su proceso. Aumenta la reputación como tal del sistema o de la empresa como tal. ¿Alguna inquietud o otro aporte, muchachos?